La mujer transformada en jaguar. No soy alguien que crea en leyendas o historias de brujas transformándose en bestias. Siempre las consideré como cuentos para asustar a los niños o para mantener a la gente alejada de los caminos solitarios. Pero todo cambió cuando me vi cara a cara con algo que desafía cualquier explicación racional. La historia de la mujer transformada en jaguar la escuché por primera vez de boca de los lugareños cuando decidí pasar un tiempo en una pequeña aldea cerca de la selva. Había llegado al lugar por trabajo, con la intención de realizar un estudio de campo sobre las leyendas y el folclore de la región. Pensé que sería interesante documentar las historias de la gente, descubrir cómo sus creencias ancestrales seguían vivas en una era tan moderna. Lo que no esperaba era que me toparía con algo mucho más oscuro. Una tarde, después de entrevistar a algunos ancianos en la plaza del pueblo, uno de ellos me habló de la leyenda de una mujer que, según decía, había aprendido los secretos oscuros de la transformación. La describían como una nahuala, una bruja con la capacidad de convertirse en animales, y decían que, durante las noches de luna llena, se convertía en un jaguar que acechaba a los pobladores. No es una historia para turistas, dijo el hombre, con una seriedad que me incomodó. Esto es real. Lo hemos visto, la hemos sentido. Pero nunca hemos podido atraparla. Sus huellas aparecen al amanecer, junto a los cuerpos de animales muertos, a veces de personas. Siempre la luna llena. Siempre en silencio. Le agradecí por la historia, aunque en ese momento no pude evitar pensar que era otra de esas leyendas diseñadas para asustar a los forasteros. Sin embargo, algo en su tono me dejó inquieto. Esa noche, el aire se sentía más pesado de lo habitual. La luna llena brillaba con una intensidad poco común y decidí que sería el momento perfecto para explorar la selva por mi cuenta. Armado con mi cámara y mi grabadora, me adentré en los caminos oscuros de la jungla. Al principio, todo parecía tranquilo, solo el murmullo de la naturaleza nocturna rodeándome. Pero después de un par de horas, algo cambió. El ambiente se volvió extraño, como si una presencia invisible se hubiera apoderado de los árboles y las sombras. Caminaba con cautela, guiado solo por la luz de la luna, cuando comencé a escuchar ruidos. Al principio pensé que era un animal común, pero había algo distinto en esos sonidos. Eran pasos, pero pesados, rítmicos, como los de una criatura grande moviéndose lentamente entre la maleza. Sentí que alguien o algo me observaba. Me detuve en seco, conteniendo la respiración mientras intentaba escuchar mejor. Lo que oí entonces fue un rugido profundo, como el de un felino, pero mucho más grave y cercano. Mi corazón se aceleró y por primera vez desde que llegué al pueblo, una ola de verdadero miedo recorrió mi cuerpo. Decidí seguir los sonidos, en parte por una curiosidad malsana, en parte porque no quería dar la impresión de que era fácilmente asustadizo. Avancé unos metros más, cuidando cada paso, hasta que llegué a un claro en medio de la selva. Ahí, a la luz de la luna, vi algo que nunca olvidaré, una figura humana, de espaldas, de pie en medio del claro. Era una mujer, alta, con cabello oscuro que le caía en cascada hasta la espalda. Estaba descalza y llevaba una especie de túnica blanca que brillaba con la luz lunar. Me quedé paralizado por unos segundos, preguntándome qué hacía una persona sola en la selva a esa hora. Justo cuando iba a llamarla, la mujer empezó a moverse de una manera extraña. Su cuerpo comenzó a retorcerse, como si estuviera sufriendo una transformación. Vi cómo sus piernas se alargaban, sus brazos se deformaban y su espalda comenzó a encorvarse. Lo que sucedió a continuación es algo que todavía no puedo explicar del todo. La figura de la mujer comenzó a fusionarse con la de una bestia. Su piel se oscureció y su cabello desapareció, reemplazado por un pelaje denso y oscuro. Sus manos se convirtieron en garras y su rostro humano se deformó hasta adquirir las características de un jaguar. Lo que antes era una mujer ahora era una bestia imponente, de ojos amarillos brillantes y colmillos afilados. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y sin pensarlo dos veces, di media vuelta y corrí lo más rápido que pude. Escuché el rugido detrás de mí y el sonido de las garras rasgando la tierra mientras la criatura me seguía. No me atreví a mirar atrás. Solo corría, esquivando ramas y saltando sobre raíces, sintiendo cómo la bestia se acercaba cada vez más. El miedo me hizo tropezar y caí al suelo, raspándome las manos y las rodillas. Giré sobre mí mismo,
esperando ver a la criatura abalanzándose sobre mí, pero el claro estaba vacío. La selva estaba en completo silencio, como si el mundo mismo hubiera detenido su respiración. Me levanté temblando, intentando controlar el pánico, y caminé de vuelta al pueblo lo más rápido que pude. No pude dormir esa noche. La imagen de la transformación, de esa mujer volviéndose jaguar, me persiguió cada vez que cerraba los ojos. A la mañana siguiente, decidí que era mejor no mencionar lo que había visto. Nadie me creería, y probablemente pensarían que estaba alucinando. Pero cuando fui al mercado local a desayunar, escuché a los lugareños hablar entre susurros sobre algo que había ocurrido durante la noche. Unos animales de la zona habían sido encontrados muertos, desgarrados por garras gigantes. El patrón coincidía con los ataques de la nahuala de la leyenda. El pánico se apoderó de mí, pero intenté mantener la calma. No podía ser una coincidencia. Había algo más detrás de esta leyenda, algo más oscuro y real de lo que jamás hubiera imaginado. Durante los días siguientes, intenté seguir con mi investigación, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿Era real? ¿Era esa la mujer de la leyenda, la bruja que se transformaba en jaguar durante la luna llena? Cada vez que cerraba los ojos, veía su transformación, sus garras, sus ojos brillando en la oscuridad. La luna llena volvió semanas después, y con ella, el miedo en los corazones de los pobladores. Esa noche, decidí hacer algo que jamás pensé que haría, volver al claro. Quizá era el deseo de encontrar respuestas o simplemente la necesidad de comprobar si lo que vi no había sido una ilusión. Me armé de valor y regresé a la selva, caminando bajo la luz de la luna, sintiendo como el aire se volvía más pesado a medida que me acercaba al claro. Esta vez, estaba decidido a enfrentar lo que fuera que me encontrara. Cuando llegué, el lugar estaba en silencio, pero el ambiente era denso, como si algo invisible se estuviera preparando para manifestarse. Y ahí estaba ella de nuevo, la misma figura, de espaldas, esperando bajo la luna llena. Pero esta vez, no fue una transformación lenta. En cuanto di un paso hacia ella, la mujer se giró, y en un parpadeo, su forma humana se desvaneció, dejando solo a la bestia. El jaguar rugió y se lanzó hacia mí antes de que pudiera reaccionar. Todo se volvió oscuridad. Desperté en el hospital, sin saber cómo había llegado allí. Me dijeron que un grupo de búsqueda me había encontrado inconsciente cerca de la selva, pero nadie podía explicar las profundas marcas de garras en mi cuerpo. Las noches de luna llena ahora me aterrorizan. Sé que ella está ahí afuera, cazando, esperando. La bruja de Nancillaga. Siempre he sido escéptico de las historias que se cuentan en Catemaco, leyendas de brujos, chamanes y rituales oscuros. Sin embargo, cuando escuché hablar de la bruja de Nancillaga, mi curiosidad se despertó de inmediato. Se decía que la reserva ecológica, un lugar famoso por su belleza natural y su conexión espiritual con la naturaleza, albergaba algo más oscuro, una entidad antigua que controlaba los animales y el clima mismo. La leyenda decía que la bruja aún vivía, manteniéndose joven mediante rituales prohibidos, y que cualquiera que se acercara demasiado a la laguna por la noche, escuchaba susurros y veía figuras sombrías entre los árboles. Decidí ir, sin contarle a nadie, pues sabía que me tildarían de loco por creer en esas historias. Era una tarde nublada cuando comencé mi camino hacia Nancillaga. El aire estaba denso, cargado de humedad, y el bosque parecía susurrar a cada paso que daba. A medida que me acercaba a la laguna, una sensación incómoda comenzó a formarse en mi pecho, como si alguien me estuviera observando. Llegué a la laguna justo cuando el sol comenzaba a ponerse. La superficie del agua estaba tranquila, pero el ambiente alrededor era inquietante. No había ningún sonido de animales, ni pájaros, ni insectos, nada. Solo el suave chapoteo de las pequeñas olas en la orilla y el viento que agitaba las hojas. Miré a mi alrededor, tratando de ubicar algún rastro de actividad humana o señales de los rituales de los que hablaba la leyenda, pero no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, algo no estaba bien. A lo lejos, entre los árboles, una sombra se movió. Pensé que tal vez era un animal, pero la forma era demasiado alta, demasiado humana. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda y decidí avanzar hacia el lugar donde había visto la figura. A medida que me adentraba más en el bosque, las ramas parecían cerrarse a mi alrededor,
como si intentaran detenerme. La brisa se volvió más fuerte, susurrando en mis oídos palabras que no podía comprender. La oscuridad comenzó a caer rápidamente, envolviendo el bosque en sombras profundas. Encendí mi linterna, pero su luz era débil y parecía perderse en la densa vegetación. El aire se sentía cada vez más pesado, y la sensación de estar siendo observado se intensificó. De repente, escuché algo, un murmullo, suave al principio, pero creciendo en intensidad. Venía de todas partes y de ninguna a la vez. No era un idioma que pudiera entender, pero tenía un tono hipnótico, como si fuera un cántico repetido una y otra vez. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras avanzaba hacia el sonido, incapaz de resistir la curiosidad. El murmullo me llevó a un claro en medio del bosque. Allí, en el centro, vi una figura encorvada, vestida con un manto oscuro. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar su rostro, pero podía ver que tenía el cabello largo y blanco, y su piel era tan pálida que parecía casi translúcida. Estaba de espaldas a mí, y sus manos se movían rápidamente, como si estuviera preparando algo. Mi primer instinto fue dar media vuelta y correr, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Algo en la atmósfera me mantenía allí, como si la propia tierra no quisiera dejarme ir. «Has venido a buscarme», dijo la voz, suave pero penetrante. La bruja no se había dado vuelta, pero sabía que estaba allí. Tragué saliva, tratando de mantener la calma. «Solo, quería ver si la leyenda era cierta», logré decir, aunque mi voz sonaba débil y temblorosa. «Las leyendas son más reales de lo que piensas», respondió ella, lentamente girándose hacia mí. Cuando lo hizo, sentí que el aire se volvía aún más frío. Su rostro era hermoso, pero de una manera inquietante. Sus ojos eran de un negro profundo, y en su piel no había una sola arruga, a pesar de que su cabello y sus manos revelaban una edad avanzada. Me sonrió, pero no había calidez en ese gesto, solo una promesa de algo terrible. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, dando un paso atrás. «No es lo que tú quieras», dijo, dando un paso hacia mí, «es lo que yo necesito». El viento comenzó a soplar más fuerte, y el susurro se hizo ensordecedor. Alrededor del claro, las sombras parecían moverse por sí solas, como si algo estuviera acechando en la oscuridad. La bruja levantó una mano y el viento cesó de repente, dejándonos en un silencio sepulcral. «He vivido por siglos, rejuveneciendo mi cuerpo a través de la magia antigua, y cada cierto tiempo, alguien como tú se cruza en mi camino», explicó. «Alguien que busca lo que no debería». Sentí que mis piernas temblaban y quise correr, pero no podía moverme. La bruja levantó ambas manos hacia el cielo, y de repente, el suelo a mi alrededor comenzó a moverse. Las raíces de los árboles se enroscaban alrededor de mis pies, subiendo lentamente por mis piernas. Intenté zafarme, pero cada vez que lo hacía, las raíces me apretaban más. «El sacrificio de un curioso como tú es más poderoso que el de cualquier animal», dijo la bruja, acercándose más. Pude ver en sus ojos el hambre de alguien que había esperado mucho tiempo. «Por favor, déjame ir», grité, pero mis palabras se perdieron en el viento. Ella simplemente sonrió y murmuró algo en una lengua desconocida. El aire se volvió denso, y sentí como si me estuviera asfixiando. Las raíces se enredaban más fuerte, subiendo por mi torso. En un instante, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, me encontraba tirado en la orilla de la laguna, empapado y con un dolor punzante en el pecho. La luna brillaba en lo alto, y el bosque estaba en completo silencio. Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si algo estuviera mal. Miré mis manos, y grité. Mi piel estaba pálida, casi translúcida, al igual que la de la bruja. Me levanté con dificultad, pero cuando me miré en el reflejo del agua, lo entendí. Mi rostro no era el mío. Había cambiado, envejecido, mis ojos ahora eran negros como los de ella, mi cabello blanco y quebradizo. Sentí un frío profundo en mi interior y supe lo que había sucedido. La bruja había tomado mi juventud, mi energía, todo lo que era. Me había dejado vacío, atrapado en este cuerpo envejecido y débil. Miré al bosque, esperando verla, pero solo escuché su risa distante, eco de un poder que no podía comprender. Quise llorar, pero mis lágrimas no caían. Había perdido todo. El mal de ojo.
Siempre fui escéptico. Las historias sobre brujos, maldiciones y mal de ojo me parecían fantasías que la gente se contaba para explicar lo inexplicable. Pero en Catemaco, donde las leyendas y la magia oscura parecen flotar en el aire, mi escepticismo fue puesto a prueba. Llegué a Catemaco por casualidad, en un viaje que originalmente planeé para desconectarme del ajetreo de la ciudad. Las montañas y lagunas me atraían y la tranquilidad del lugar prometía ser justo lo que necesitaba. Al principio, todo fue normal. La gente era amable y aunque no dejaban de mencionar las historias sobre brujos y rituales, nunca les presté demasiada atención. Hasta que conocí a él, lo vi por primera vez en un mercado local. Su presencia destacaba entre la multitud. Alto, delgado, con una barba gris que le llegaba hasta el pecho y una mirada penetrante que, por alguna razón, me incomodaba profundamente. Estaba comprando hierbas en un puesto al otro lado de la calle. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo, y sentí una especie de escalofrío que me recorrió la espalda. Me sacudí el malestar, convencido de que solo era una reacción a lo extraño del lugar. Los días pasaron sin incidentes, pero pronto comencé a notar algo raro. Me sentía agotado, sin razón aparente. Dormía mal, y cuando despertaba, no tenía energía. Lo que empezó como una leve fatiga se convirtió en algo más intenso. Los dolores de cabeza eran constantes y el cansancio, insoportable. Pensé que era el clima, la altitud o quizás algo que comí. Pero no tenía fiebre y mis síntomas no parecían mejorar con descanso. Una mañana, mientras intentaba sobrellevar el malestar, el dueño de la posada en la que me hospedaba notó mi estado. Era un hombre de pocas palabras, pero observador. Me preguntó si me sentía bien, y cuando le describí mis síntomas, su expresión cambió. Me dijo algo que no esperaba escuchar. Parece mal de ojo, murmuró mientras me servía un café. Aquí, en Catemaco, algunos brujos tienen el poder de infligirlo solo con una mirada. Es posible que te hayan maldecido. Reí, pensando que solo era una superstición más del lugar, pero su rostro seguía serio. Esto no es un chiste, insistió. He visto cómo afecta a las personas. Cansancio extremo, dolores inexplicables, mala suerte. Si no haces algo al respecto, podría empeorar. Al principio, no le creí. Pero con cada día que pasaba, mi estado se deterioraba más. Empecé a tropezar con objetos, perdía cosas constantemente y un sentimiento opresivo de malestar me seguía a donde fuera. Los dolores en mi cuerpo aumentaron y una noche, me desperté gritando, con el corazón desbocado y una sensación de estar atrapado en una pesadilla que no podía recordar. Las sombras en la habitación parecían alargarse, deformarse, y sentí la presencia de algo maligno observándome. Recordé al hombre del mercado, esa mirada que me había dado. Fue entonces cuando las palabras del dueño de la posada cobraron sentido. ¿Era posible que hubiera sido maldecido? Desesperado, decidí buscar ayuda. Pregunté discretamente en el pueblo por alguien que pudiera ayudarme. Me hablaron de una mujer mayor, una curandera que vivía en las afueras de Catemaco. Algunos la consideraban una bruja, pero otros la describían como alguien que podía revertir el mal de ojo. No tenía muchas opciones, así que me dirigí a su casa una tarde. El camino a su cabaña era solitario, rodeado de árboles y maleza densa. Al llegar, me recibió una mujer pequeña, de ojos oscuros y profundos. Me miró fijamente, como si supiera por qué había venido. Me invitó a entrar sin decir una palabra. El interior de la cabaña estaba lleno de objetos extraños, hierbas secas colgando del techo, velas encendidas en cada rincón y figuras talladas en madera. Me senté frente a ella, y sin necesidad de explicaciones, comenzó a hablar. «Has sido maldecido», dijo, con una voz que parecía raspar el aire. «Lo veo en ti. Hay una oscuridad que te rodea, algo te sigue. El mal de ojo es poderoso, pero no irreversible, siempre que actúes rápido». Me explicó que para romper la maldición necesitaría hacer un ritual, uno que implicaba usar una mezcla de hierbas y rezos, acompañado de un baño en agua bendita. Sentí una mezcla de alivio y temor. Al menos había una solución. O eso pensaba. El ritual comenzó con cantos en una lengua que no entendía. La mujer encendió inciensos y esparció las hierbas sobre mi cabeza mientras rezaba en voz baja. Sentí como el humo denso llenaba mis pulmones, y poco a poco, algo dentro de mí parecía liberarse.
Al menos por un momento, el peso opresivo que llevaba encima se aligeró. Salí de su cabaña sintiéndome mejor, con la esperanza de que todo había terminado. Pero esa sensación de alivio fue breve. Esa noche, tuve uno de los sueños más vívidos y aterradores de mi vida. En el sueño, caminaba por el mercado de Catemaco, pero todo estaba desierto. Las sombras se alargaban grotescamente y una sensación de peligro inminente me envolvía. Al final del mercado, lo vi a él, al hombre que me había dado la primera mirada. Estaba de pie, inmóvil, mirándome fijamente. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Sus ojos eran dos pozos oscuros, sin vida. De repente, se acercó a mí con una rapidez imposible y susurró algo en mi oído. No entendí las palabras, pero su voz me llenó de un terror indescriptible. Me desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo descontrolado. El mal no se había ido. Al día siguiente, fui a ver a la curandera de nuevo, pero cuando llegué a su cabaña, la encontré vacía. No había señales de ella, como si nunca hubiera estado allí. Desesperado, regresé al pueblo y empecé a preguntar, pero nadie parecía recordar a la mujer. ¿Era posible que hubiera imaginado todo? ¿O la bruja había desaparecido después de intentar ayudarme? La situación se volvió más extraña. Mi salud continuó deteriorándose, pero ahora, además del cansancio, comencé a experimentar extrañas coincidencias. Las luces parpadeaban cuando entraba en una habitación, los objetos se caían sin razón aparente y sentía que alguien me observaba constantemente. Cada vez que miraba mi reflejo en el espejo, tenía la inquietante sensación de que no estaba solo, como si algo se escondiera justo detrás de mí, fuera de mi campo de visión. Decidí irme de Catemaco. Ya no podía soportar la sensación de que algo oscuro se cernía sobre mí. Hice las maletas y me dirigí a la estación de autobuses. Pero mientras esperaba, sentí una presencia detrás de mí. Me volví lentamente y ahí estaba él, el hombre del mercado, parado a unos metros, mirándome con esos mismos ojos vacíos. No había nadie más alrededor. Intenté caminar hacia la salida, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si mis piernas estuvieran atadas al suelo. El hombre comenzó a acercarse lentamente, su rostro inexpresivo, pero su mirada lo decía todo. Yo estaba condenado. Intenté gritar, pero no pude. Todo a mi alrededor se volvió oscuro, y el último sonido que escuché fue un susurro, esa misma voz de mi sueño, diciéndome algo que nunca entenderé. Desperté días después en un hospital de la ciudad, débil, casi irreconocible. Nadie pudo explicarme qué había pasado, ni cómo llegué allí. Mi cuerpo, aunque intacto, sentía como si hubiera sido devorado por dentro. Nunca regresé a Catemaco. Pero el mal de ojo no se fue. Hasta hoy, cada vez que paso por un espejo o cierro los ojos por la noche, siento su mirada, siempre presente, siempre observando. Y sé que un día, cuando esté más débil, vendrá por mí de nuevo, y esta vez, no habrá escape. La cueva del diablo. La noche en Catemaco tiene un silencio que pesa. Las montañas y las selvas se ciernen como gigantes dormidos, pero bajo esa quietud hay algo, un rumor antiguo que late en el aire. Siempre había escuchado las historias de la cueva del diablo desde que era niño, pero hasta esa noche nunca había considerado ir. Algo dentro de mí, tal vez la curiosidad, tal vez el deseo de comprobar si las leyendas eran ciertas, me impulsó a caminar hacia ese lugar que todo el mundo evitaba. Mis amigos me decían que era una locura, que nadie volvía igual después de entrar allí, pero no me importaba. El misterio me llamaba. El camino hacia la cueva era más denso de lo que esperaba, una selva espesa que parecía cerrarse sobre mí. Las ramas se enredaban en mis ropas, como si quisieran detenerme, y los sonidos de animales nocturnos se mezclaban con el susurro del viento. A medida que me adentraba más, la luna llena se alzaba sobre las montañas, iluminando el camino, aunque la luz parecía cada vez más pálida y débil, como si la cueva absorbiera todo lo que la rodeaba. Finalmente, llegué a la entrada. La boca de la cueva era grande, oscura como una herida abierta en la tierra. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero avancé.
Sentía como si algo me observase desde las sombras, un peso invisible que hacía el aire más denso. Recordé las historias de los lugareños, las voces que decían haber escuchado gritos y risas macabras saliendo de las profundidades. Pero no me detuve. A medida que descendía, el eco de mis pasos resonaba en las paredes de piedra. La oscuridad me envolvía por completo y el aire se volvía más frío, con un olor húmedo y terroso que parecía filtrarse en mi piel. Encendí mi linterna y su luz apenas parecía capaz de cortar la negrura. Había un silencio sofocante, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. El único sonido era mi respiración, rápida y entrecortada. De repente, algo cambió. Alrededor de mí, el silencio fue reemplazado por un murmullo distante. Era un sonido tenue al principio, como voces lejanas que se arrastraban desde las profundidades. Tragué saliva y avancé, sintiendo cómo los latidos de mi corazón se aceleraban. A medida que seguía el camino sinuoso de la cueva, los murmullos se hicieron más claros. No eran voces humanas, al menos no como las que había escuchado antes. Eran graves, guturales, como si vinieran de algo mucho más antiguo y oscuro que cualquier hombre. Me detuve al borde de una cámara amplia, donde las paredes parecían brillar con una tenue luz rojiza. No sabía de dónde venía esa luz y, honestamente, no quería averiguarlo. Pero lo que realmente me detuvo fue la figura que vi al otro lado de la cámara. Era un hombre, o al menos parecía serlo. Estaba envuelto en una túnica oscura, con la cabeza inclinada, murmurando en un idioma que no podía entender. A su alrededor, el aire parecía vibrar, distorsionado por algo que no podía ver pero que podía sentir. El murmullo era más fuerte allí, como si las paredes mismas estuvieran susurrando secretos prohibidos. Me quedé paralizado, sin saber si acercarme o correr. El hombre levantó la vista de repente, como si me hubiera sentido. Sus ojos brillaban en la penumbra y una sonrisa retorcida se dibujó en su rostro. Dio un paso hacia mí y por un segundo pensé en huir. Pero algo me mantuvo en mi lugar. ¿Eres otro de los curiosos?, preguntó con una voz que resonaba en mis huesos. No respondí. No podía. No deberías haber venido, dijo, acercándose más. Esta cueva no es para los vivos. Mi piel se erizó. Sentía como el aire a mi alrededor se volvía denso, como si la cueva misma tratara de asfixiarme. El hombre extendió una mano hacia mí y pude ver que sus dedos eran delgados, casi huesudos. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me apretara. Caí de rodillas, y fue entonces cuando lo escuché claramente, el sonido de gritos, lejanos pero terriblemente cercanos a la vez. El hombre se detuvo justo frente a mí. El susurro de las voces se hizo ensordecedor. Era como si la cueva estuviera llena de almas atrapadas, gritando en agonía. Y entonces lo vi, las paredes no solo brillaban con luz roja, sino que se movían. Parecían estar hechas de carne, de algo vivo que latía y respiraba. Ellos son los que vinieron antes de ti, dijo el hombre, señalando las paredes. Todos querían ver qué había en la cueva. Y ahora forman parte de ella. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Sentía que la cueva me estaba devorando, que el aire se hacía más pesado y que mi cuerpo comenzaba a hundirse en el suelo. Las risas y los gritos se mezclaban en una cacofonía aterradora y las sombras se extendían, envolviéndome. No deberías haber venido, repitió el hombre, mientras la oscuridad se cerraba sobre mí. En ese momento, sentí un dolor agudo en mi pecho. Era como si algo invisible me cortara desde dentro y caí al suelo, convulsionando. El dolor se intensificó, y lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue la risa del hombre y el eco de los gritos en la cueva. Cuando desperté, estaba fuera de la cueva. El sol comenzaba a salir, y la selva estaba tranquila. Mi cuerpo estaba entumecido, y me costaba moverme. Miré alrededor, tratando de entender qué había pasado, pero algo dentro de mí había cambiado. Sentía una presencia, algo que no estaba allí antes. Como si la cueva hubiera dejado una marca en mí. Me levanté con dificultad y comencé a caminar de regreso al pueblo, pero cada paso era una lucha. A medida que avanzaba, me di cuenta de que mi sombra parecía moverse de manera extraña. No seguía mis movimientos. Era más oscura, más densa, como si algo estuviera pegado a mí. Intenté ignorarlo, pero el peso en mi pecho se hizo más fuerte. Y entonces, cuando llegué al borde del pueblo,
Lo escuché, un susurro, suave pero claro, como el que había escuchado en la cueva. No puedes escapar. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo la selva y el camino solitario hacia Catemaco. Empecé a caminar más rápido, pero el susurro seguía, cada vez más fuerte, cada vez más cercano. Finalmente, cuando llegué a la primera casa del pueblo, lo vi. Mi sombra no era mía, era la del hombre de la cueva, que ahora me seguía a todas partes. Y en ese momento supe que no estaba solo, que nunca lo estaría. Porque, aunque había salido de la cueva, una parte de mí se había quedado atrapada allí. Y esa parte nunca me dejaría en paz. El niño maldito. Siempre he sido una persona escéptica, alguien que no cree en lo sobrenatural ni en las leyendas que la gente suele contar en lugares como Catemaco. Sin embargo, el día que escuché la historia del niño maldito, algo dentro de mí cambió. Fue en una pequeña taberna del pueblo, entre tragos y risas, cuando un anciano empezó a hablar sobre aquel niño. Dicen que sus padres ofendieron a uno de los chamanes más poderosos de Catemaco, y que él les lanzó una maldición tan terrible que su hijo jamás volvió a ser el mismo, dijo el hombre, mientras sus ojos brillaban con un extraño fulgor. Al principio, me reí como los demás, pero no pude sacarme de la cabeza las palabras del anciano. Por alguna razón, la historia me persiguió, rondando mis pensamientos como un mal presagio. Decidí investigar más, aunque fuera solo para satisfacer mi curiosidad. Un día, pregunté a uno de los lugareños donde podía encontrar información sobre esa leyenda. El niño vivía al otro lado de la laguna, cerca de la reserva de Nancillaga, me dijo un hombre del mercado. Todavía hay gente que recuerda a la familia, aunque nadie se atreve a hablar mucho del tema. Eso fue suficiente para que mi mente comenzara a tejer historias y no pude resistirme a investigar más. Así que, una tarde, me dirigí hacia la casa donde, según la leyenda, vivía aquel niño maldito. El camino estaba cubierto de niebla y la humedad del ambiente hacía que todo pareciera más lúgubre de lo normal. El lugar era solitario, con árboles altos que se cernían sobre mí como gigantes vigilantes. Finalmente, llegué a la casa, una vieja construcción de madera y piedra que parecía abandonada hacía mucho tiempo. Las ventanas estaban rotas y la puerta, aunque cerrada, se veía podrida por los años de abandono. Me acerqué, dudando por un momento si debía entrar o no. Al final, la curiosidad ganó. Al cruzar la puerta, el aire cambió. Dentro de la casa se sentía mucho más frío, como si la temperatura hubiera bajado de repente. El lugar estaba en ruinas, con muebles rotos y cubiertos de polvo. Sin embargo, algo me llamó la atención. En una de las paredes había viejas fotos de una familia, un hombre, una mujer y un niño pequeño. Sus rostros estaban borrosos por el paso del tiempo, pero el niño, sus ojos parecían destacar, incluso en la foto. Había algo perturbador en su mirada, algo que no pude ignorar. Seguí explorando la casa, sintiendo como una sensación de incomodidad crecía en mi interior. En uno de los cuartos, encontré una pequeña cama destrozada, rodeada de juguetes viejos. Debía ser el cuarto del niño. Me acerqué a la cama y al tocarla, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si una presencia invisible me estuviera observando. De repente, escuché un ruido. Un golpe sordo, como si algo hubiera caído en el piso de arriba. Me quedé congelado por un momento, pero luego decidí subir. Cada paso que daba hacía que las tablas del suelo crujieran bajo mi peso. El silencio era abrumador, excepto por el sonido de mi propia respiración. Al llegar al segundo piso, vi una puerta al final del pasillo, entreabierta. Me acerqué lentamente, empujando la puerta con cuidado. El cuarto estaba casi vacío, excepto por una figura que estaba de pie junto a la ventana. Era un niño, o al menos eso parecía. Su figura era pequeña, delgada, con el cabello oscuro y desordenado. Al principio pensé que era una ilusión, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, el niño se giró hacia mí y mis piernas casi se dieron del susto. Sus ojos. Esos ojos no eran humanos. Eran completamente negros, como pozos profundos y vacíos. No había emoción ni vida en ellos.
Solo una oscuridad infinita que parecía querer tragarse todo a su alrededor. Sentí que el aire se volvía más denso, que mi pecho se apretaba. Intenté hablar, pero las palabras no salían. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó el niño, su voz apenas un susurro. No supe qué responder. Todo en mi cuerpo me decía que debía salir corriendo, pero estaba paralizado, como si sus ojos me hubieran atrapado. El niño dio un paso hacia mí, y sentí que la temperatura en la habitación descendía aún más. No debiste entrar, dijo, acercándose más. Finalmente, recuperé el control de mis piernas y di un paso hacia atrás, tropezando con algo en el suelo. Me giré y corrí hacia las escaleras, pero en el último momento, escuché su voz otra vez, esta vez más fuerte, más enfadada. No puedes escapar, gritó, y el sonido resonó por toda la casa. Corrí por el pasillo, bajando las escaleras tan rápido como pude. Al llegar a la puerta, la empujé con todas mis fuerzas, pero no se abrió. Estaba atrapado. Golpeé la puerta una y otra vez, tratando de salir, pero parecía estar sellada por una fuerza invisible. Escuché sus pasos detrás de mí. Lentamente, se acercaba. Cada paso era un eco de mi propia desesperación. Me volví hacia él y lo vi parado al pie de las escaleras, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. Ellos intentaron salvarme, dijo, con una voz más triste esta vez. Pero no lo lograron. Nadie puede salvarme. De repente, sentí un frío helado rodeándome. Mi respiración se volvió entrecortada y mis extremidades empezaron a entumecerse. El niño levantó una mano y todo el aire pareció ser succionado de la habitación. Caí de rodillas, sintiendo como una fuerza invisible me oprimía el pecho. Sabía que no podía escapar. Sabía que era inútil. La oscuridad comenzó a rodearme y mi visión se nubló. Todo lo que podía ver eran esos ojos, los ojos del niño maldito. Y en ese momento, entendí. No había sido simplemente una leyenda. La maldición seguía viva y yo ahora formaba parte de ella. La última cosa que escuché antes de que todo se desvaneciera fue el susurro del niño, apenas audible, pero lleno de una tristeza infinita. Ahora, tú también estás maldito. Y entonces, la oscuridad me envolvió por completo. Cuando desperté, ya no estaba en la casa. Estaba tirado en la orilla de la laguna, con el cielo gris sobre mí y un silencio absoluto alrededor. Intenté moverme, pero mis extremidades estaban entumecidas, como si algo me hubiera drenado de energía. Me levanté con dificultad y al mirar mi reflejo en el agua, lo vi. Mis ojos. Mis ojos eran ahora como los suyos, negros, vacíos, llenos de la misma maldición que había atrapado a aquel niño. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.